Hola a todos. Vamos a ir ya con el apartado nuevo, el último apartado de este tema, que entrará dentro del control del tema 2 y 3. Quedaría un último apartado en el libro, pero ese no lo vamos a trabajar. Nos vamos a centrar en otros problemas ambientales. ¿Os acordáis que en el apartado anterior trabajamos los problemas medioambientales globales de toda la Tierra, de todo el conjunto de la Tierra? Ahora vamos a centrarnos en otros problemas ambientales más concretos. En especial, la contaminación ambiental, la sobreexplotación de los recursos y la protección del medio ambiente. ¿De acuerdo? Esos tres apartados. Fijaos. Comenzamos con la contaminación ambiental. La contaminación es la contaminación producida por el ser humano. La sobreexplotación y el cambio climático son algunos motivos de la degradación ambiental. ¿A qué se refiere con la degradación ambiental? Pues con el deterioro de los entornos naturales. Por ejemplo, la contaminación producida por el hombre por su actividad económica o por la vida diaria que nosotros llevamos a cabo en casa, etc. La sobreexplotación se refiere a la utilización de los recursos naturales. Nosotros, el ser humano, utilizamos recursos naturales, minerales, vegetales, animales, para producir productos y satisfacer nuestras necesidades. Sobreexplotación significa utilizar por encima del nivel de restitución, es decir, el ejemplo claro de un bosque. Si nosotros talamos un bosque para utilizar su madera, pero talamos tan rápido que no dejamos que el bosque se regenere, que crezcan nuevos árboles, al final acabaremos con el bosque. Se produce una degradación del entorno. Y el cambio climático, como dice aquí en la primera parte del texto, ¿os acordáis que es lo que vimos en el apartado anterior? Seguimos. El deterioro ambiental se produce por el aumento de gases tóxicos en la atmósfera, por el calentamiento excesivo, por el derretimiento de los glaciares y los hielos, la lluvia ácida, los residuos plásticos en los mares y los ríos, el exceso aumento, y también el excesivo aumento de la población en algunas partes del planeta. Es decir, todos esos factores producen un deterioro, un perjuicio en el medio ambiente. Los gases tóxicos de la actividad industrial, de los vehículos, que como vimos en el apartado anterior, tienen efectos sobre la capa de ozono y afectan por el efecto invernadero. El calentamiento excesivo, que es consecuencia de esto que he comentado, el derretimiento de los glaciares y hielos, consecuencia de ese calentamiento. La lluvia ácida es un tipo de fenómeno que se produce por la interacción entre esos gases producidos por la industria y los vehículos con partículas y con el agua en diferentes capas de la atmósfera. Y al caer en forma de lluvia, es una lluvia que tiene unas características químicas ácidas que la hacen perjudicial para el terreno, para el suelo donde cae y por tanto para las plantas. Los residuos plásticos en mares y ríos, importante, generamos tanto plástico que no se degrada y cuando lo hace, lo único que hace es hacerse en trocitos muy pequeños que pasan a la cadena alimentaria. Así como el exceso de población, cuando hay una cantidad de población enorme, muy grande en una misma zona, eso produce efectos en el medio ambiente, porque la gente necesita gastar recursos para satisfacer sus necesidades. En conjunto, podemos decir que, como dice aquí el libro, la contaminación es la combinación en un ambiente de varios agentes físicos, químicos o biológicos, que pueden ser nocivos para la salud de la población y para la vida vegetal o animal. ¿De acuerdo? Esta definición tenemos que sabérnosla. Se trata de una combinación de agentes físicos, químicos y biológicos, que pueden ser nocivos, malos para la salud de las personas y para la vida vegetal o animal del entorno. Hay varios tipos de contaminación. Hablamos de contaminación del agua, con materias extrañas como microorganismos o residuos tóxicos que la hacen inútil para su uso. Por ejemplo, contaminación de pozos,
que cae en algún animal muerto, por ejemplo, esa agua estaría contaminada y no se podría utilizar, porque estaría contaminada por microorganismos resultado de la descomposición del cuerpo. Por otro lado, contaminación del suelo con basura, con residuos tóxicos o industriales que afectan la vida de las plantas, animales o personas. Por ejemplo, la contaminación del suelo que se puede producir si un vertedero está situado en un sitio donde el terreno no es impermeable. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente los vertederos se suelen poner en lugares donde el terreno tiende a ser impermeable, es decir, que no los residuos líquidos que se van a formar ahí no van a pasar a diferentes capas del terreno, que se van a quedar un poco en la superficie. Si estuviera en un terreno más permeable, eso podría pasar hacia abajo y podría contaminar acuíferos, que son reservas de agua que están debajo de tierra. Sería un ejemplo. Por otro lado, la contaminación del aire con gases tóxicos, como el monóxido de carbono, que afecta a la vida de las plantas. A la vida en el planeta, perdón. Monóxido de carbono generado por los coches, etcétera, etcétera. La contaminación acústica, provocada por el ruido, y esta contaminación puede alterar el sueño y el rendimiento en el trabajo si se superan los 70 decibelios de sonido. Es decir, si tenemos Pasamos al siguiente apartado, que es la sobreexplotación de recursos. Cuando hablamos de sobreexplotación de recursos, como dice el apartado, hablamos del proceso de destrucción del medio ambiente debido a una explotación que impide su regeneración natural. Es el ejemplo que os decía del bosque. Si talamos los árboles más deprisa de lo que son capaces de crecer y de restituir el número de árboles que hemos talado, el bosque se irá reduciendo, se irá deteriorando. Eso es un ejemplo de sobreexplotación. La sobreexplotación del mar se puede remediar recuperando kilómetros de costa para que las especies puedan reproducirse y multiplicarse. Cuando se pesca excesivamente en determinados caladeros, el número de peces disminuye mucho. Una manera de reducir la sobreexplotación es determinadas zonas durante alguna época del año dejar o hacer que los pescadores no puedan pescar durante una época del año para que se recuperen. Por otro lado, la sobreexplotación de los bosques, con un límite de talas, y la reforestación, importante. Y la de los minerales, con un uso controlado de las minas con la utilización de energías alternativas.